Entonces, si ustedes observan aquí este límite, cuando x tiende a 64, en el numerador tenemos una raíz cuadrada y en el denominador tenemos una raíz cúbica. Entonces vamos a tener que aplicar dos conjugadas distintas, uno para el cuadrado y otro para el cubo. Aquí tengo los dos casitos de factorización. Tengo el de la diferencia de cuadrados y tengo el de la diferencia de cubos. Como para que lo vayamos de una vez como interiorizando. Entonces, para el de la raíz cúbica, obviamente utilizaremos la diferencia de cubos, y para el de la raíz cuadrada, pues utilizaremos el de la diferencia de cuadrados, así como está. De una vez se lo digo, este límite nos va a dar indeterminado porque si lo evaluamos de una vez, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos la raíz cuadrada. Bueno, aquí al principio le puse el 2 del índice de la raíz. Sin embargo, saben que no es necesario. Entonces sería raíz cuadrada de x, sabiendo que x tiende a 64, menos 8. Y en el denominador tendríamos la raíz cúbica de 64 menos 4. Y entonces esto va a ser igual, como es sabido por todos, la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces en el numerador tendríamos 8 menos 8 sobre, y la raíz cúbica de 64, que es 4, menos 4. Bueno, eso evidentemente nos da 0 sobre 0. Entonces ahí se cumple la indeterminación. Entonces, como sabemos que está indeterminado, bueno, voy a borrar esto. Ya sabemos que está indeterminado. Entonces, vamos a mirar cómo es que le vamos a sacar las conjugadas a estos dos elementos. Entonces, quiero que estén aquí pues a 4 ojos para que lo tengamos bastante claro. Primero voy a trabajar con el numerador. En el numerador tenemos raíz cuadrada de x menos 8. Tenemos dos términos. Todo lo que sea con el numerador lo voy a hacer en color rojo para que lo tengamos claro. Entonces, el primer término es el que yo voy a suponer que es a, y el segundo término es el que voy a suponer que es b. Así, tal cual. Entonces, bueno, y adicionalmente observen que aquí tenemos una resta, es decir, que tenemos el a menos b. Tenemos este es el que tenemos, el a menos b. O sea, tenemos el raíz de 2, raíz de 2 no, raíz cuadrada de x menos b, que sería el segundo término, en este caso 8, así tal cual, 8. ¿Cuál es el que nos falta? Este es el que nos falta, el a más b, este falta. Entonces, para formar el a más b, simplemente voy a utilizar los mismos términos a y b, que en este caso serían raíz cuadrada de 2, perdón, raíz cuadrada de x, más el segundo término, o sea, b, que esto nos daría entonces aquí un 8. Muy bien, entonces, este primero es el que tenemos, este segundo es el que nos hace falta, este es el que falta. Entonces, como este es el que falta, con este es con el que voy a multiplicar acá. Con este vamos a multiplicar acá. Entonces esto sería por, en fracción, y escribo el que me hace falta. La raíz de x más 8, vamos a ponerlo aquí una vez, raíz cuadrada de x más 8, y ojo, importante, si multiplico arriba en el numerador, tengo que multiplicar abajo en el denominador también para que el resultado no me cambie. Recuerden que cuando yo multiplico por esto, que es lo mismo arriba y lo mismo abajo,
En realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Dudas, de una vez para que las No, o vayamos sea, solucionando. Vamos bien. Ok, bueno. Ahora voy a pasar a racionalizar el denominador. Todo lo que sea del denominador lo voy a hacer con azulito. Entonces, aquí lo mismo. Tenemos raíz cúbica de x menos 4. Este va a ser mi primer término, es decir, a, y el 4 va a ser b. Y adicionalmente aquí tenemos una resta. O sea, tenemos el a menos b. Pero es una raíz cúbica. O sea que tenemos que trabajar con la diferencia de cubos. Entonces, digamos que aquí tenemos este término. Este es el que tenemos. Este otro grande es el que nos hace falta. Aquí el que tenemos es la raíz cúbica de x menos b, o sea, menos el segundo término, que en este caso sería el 4. 4. Muy bien. Este otro, el grande, es el que nos hace falta. Por este es el que tenemos que racionalizar. Con este que falta es que vamos a hacer entonces todo el trabajo de multiplicar y dividir para poder eliminar entonces ahí esa raíz. Entonces, voy a abrir un paréntesis. Dice, primer término al cuadrado, en este caso mi primer término sería la raíz cúbica de x, pero entonces eso elevado, aquí elevado al cuadrado, más, después dice a por b. A por b es la multiplicación del primer y del segundo término, es decir, la raíz cúbica de x por el 4. Entonces acá tendríamos 4 raíz cúbica de x, ¿cierto? Y más b cuadrado, es decir, el segundo término, que en este caso sería 4 elevado al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Observen que Sebas, hay... Hola, dime. eh, en el caso anterior, en el que hiciste pues, después de A2, A elevado al cuadrado, perdón, el AB, no se debieron de multiplicar signos. Cuando aquí trabajo con A y B, trabajo sin los signos. Aquí el menos solamente es para indicarnos que es una diferencia de cubos. Pero aquí, independientemente de si B es positivo o negativo, esto va positivo. Aquí vamos. Listo, Sebas. Listo. Ok. Bueno, entonces, pues igual la fórmula lo dice. Si es una diferencia de cubos, así como está acá, y tenemos el paréntesis aquí negativo, entonces en este segundo paréntesis todo va positivo, todo, absolutamente todo. Entonces, este, que ya lo mencionamos, es el que tenemos, este es el que nos hace falta, con este es con el que vamos a racionalizar. Entonces, me vengo para acá, para mi límite, y entonces vamos a multiplicar por una fracción que contenga justamente esto. Pero vuelvo y repito, multiplico tanto el numerador como el denominador. Entonces, en el paréntesis, bueno, lo voy a hacer sin paréntesis, vamos a escribirlo así. El primer término sería la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Entonces tenemos una expresión elevado al cuadrado, pero es la raíz cúbica de x. Vamos a poner aquí raíz cúbica de x, eso elevado al cuadrado. Más, después viene el 4 por la raíz cúbica de x, raíz cúbica de x, y por último, más 4 elevado a la 2, que esto lo voy a resolver aquí de una vez. 4 elevado a la 2, que nos da 16. Vuelvo y repito, si lo multiplico arriba en el numerador, lo tengo que multiplicar abajo en el denominador para que el resultado no me cambie. ¿Listo? Entonces,
Teniendo ya la racionalización del numerador y del denominador, lo que me queda es simplemente empezar a resolver. Pero no vamos a resolver eso así, pues como por decirlo a la loca, como se dice coloquialmente. No lo vamos a resolver a la loca, lo vamos a resolver con sentido. Voy a copiar aquí exactamente lo mismo. Voy a quitar este, bueno, aquí. Sabemos que la multiplicación de fracciones se hace directo, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, vamos a multiplicar este de arriba con este de arriba con este de arriba, todos los numeradores. Y vamos a multiplicar también los denominadores, este de abajo con este de abajo, y con este de abajo. Entonces, eso nos iría a quedar más o menos del siguiente estilo. Este primerito lo voy a agrupar hasta aquí, hasta el 8. Hasta el 8. En estos siguientes paréntesis vamos a meter a estos señores. Entonces tendríamos este compañero, la raíz cuadrada de x más 8, que lo vamos a poner aquí. Y tendríamos este compañero, que es la raíz cúbica de x al cuadrado más 4 raíz cúbica de x más 16, que este sería el segundo paréntesis, ¿cierto? Bien, en el denominador, bueno, en el denominador haríamos exactamente lo mismo. Aquí esto va entre paréntesis. Aquí tenemos los otros dos, donde van este, que es el de la primera racionalización que hicimos, que iría acá. Y el último, este, que es el de la racionalización de cubos que hicimos, ese iría acá. Básicamente lo que hice fue copiar lo que tenían fracciones aparte, así multiplicándose esas fracciones, lo escribí todo junto y quedamos listos. Bien, pero acá me va a tomar el atrevimiento de hacer algo adicional. Yo sé que la multiplicación de fracciones, la multiplicación en términos generales, la multiplicación es conmutativa, es decir, podemos intercambiar de posición los elementos sin que eso nos altere el resultado. Entonces lo que voy a hacer acá es pasar la raíz cuadrada de x más 8, lo voy a poner aquí de último. ¿Por qué de último? Bueno, porque resulta que este largo, el que estoy señalando, era la racionalización, bueno, es la racionalización de esta expresión, que fue justamente el que hicimos en color azul. Es más, los voy a resaltar entonces. Aquí tenemos la racionalización de la diferencia de cuadrados, que serían estos dos. Entonces, este lo dejo de último, este no lo opero. Y tenemos la racionalización de la diferencia de cubos, que era este primero con este grande, que son estos que hicimos acá. Estos que quedaron sobrando, bueno, fueron de las racionalizaciones que hicimos, pero que no correspondían al numerador o al denominador. Por ejemplo, esta que tenemos aquí en el denominador era la racionalización del numerador. Por eso me queda aquí abajo, sin compañero. Y esta, que era la racionalización del denominador, me queda aquí arriba, sin compañero. Bien, dudas hasta el momento. Sebastián, lo escucho. ¿Ibas a No, decir nada, algo? sabes. No, ok. Bueno, entonces, antes de continuar con esto, me voy a volver para acá. Me voy a volver para este ladito, donde estábamos haciendo el tema de la racionalización, y me voy a concentrar aquí un momentico. En principio habíamos hecho la racionalización de la diferencia de cuadrados y teníamos que el primer término era raíz cuadrada de x, el segundo término era 8. Teníamos uno sumando y otro restando.
Y entonces dice en la racionalización que si yo multiplico la suma por la diferencia de esos dos términos, esto me daría igual entonces al primer término al cuadrado, donde el primer término sería la raíz de x. Entonces, raíz de x al cuadrado, como lo menciona acá, menos el segundo término también al cuadrado. El segundo término, observe que es 8. Entonces aquí 8 elevado al cuadrado. Que esto me daría igual entonces, observen que aquí podemos cancelar raíz con exponente y esto nos quedaría entonces simplemente como x menos 64. Esto que tengo aquí, el x menos 64, sería el producto de estos dos que acabamos de hacer. Si es el producto de la suma por la diferencia, sería el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es decir, todo esto, si yo lo resuelvo, me daría justamente lo que hicimos allá, que me dio x menos 64. ¿Dudas en esto que acabé de hacer? ¿Alguien tenga alguna duda? Continúo. Continuamos entonces. Bien, Ya, dígame. no entiendo, pues yo pensaba que las multiplicaciones, o sea, espérate, sea, es que no entiendo como de dónde salen tres multiplicaciones. Si ahorita al menos la diferencia de cubos eran resultado de dos. Sí, mira, lo que pasa es que aquí tengo que hacer dos racionalizaciones. Una para el numerador, entonces ahí me sale este factor, y otra para el denominador. Entonces ahí me sale este factor grande. La del numerador es esta. Esta es la racionalización del numerador, la que estoy enmarcando en rojo. Y la que voy a enmarcar en azul es la racionalización del denominador. Entonces ahí es donde salen los tres factores, porque ambos los tengo que racionalizar. ¿Qué sucede con esto? Mira, yo desde el principio siempre les he dicho, cuando usted tiene un límite y ese límite le da indeterminado, entonces usted se tiene que fijar en la tendencia. Porque siempre que un límite está indeterminado, Sebas, buenos días. Perdón hola, por la buenos demora. días, tranquilo. Siempre que un límite nos da indeterminado, siempre que un límite nos da indeterminado, el problema está en la tendencia. Entonces, mirando aquí la tendencia, si yo tengo que x tiende a 64, entonces el problema va a estar en x menos 64, porque ese x menos 64 es el que tiende a 0, justamente. Bueno, entonces aquí el problema surge en que si yo necesito un factor x menos 64, pero mira que esta x no tiene raíz. Y aquí en el límite ambas tienen raíz, una es raíz cuadrada y la otra es raíz cúbica. Entonces, de la única manera que yo puedo quitar esas raíces es si yo esto lo elevo al cuadrado y si yo a esto lo elevo al cubo. Porque si aquí lo elevo al cuadrado, bueno, puedo cancelar raíz con exponente. Y si aquí lo elevo al cubo, bueno, puedo cancelar raíz con exponente también. Pero yo no puedo hacer esto así tan arbitrariamente, porque tanto el numerador como el denominador están acompañados con otro valor. En el de arriba el caso es menos 8 y en el de abajo el caso es menos 4. Entonces, sé que tengo que eliminar esa raíz, pero no lo puedo hacer así como tan de manera olímpica. Entonces, por eso tengo que pensar esto como en la parte de una diferencia de cuadrados. Entonces, por eso me vine para acá y dije, listo, si tengo el raíz de x menos 8, que sería como esta expresión, el a menos b, la que me faltaría sería el a más b para poder que esto me quede todo elevado al cuadrado y así poder eliminar la raíz. Ahí es donde sale el primer factor, ese a más b, que en ese caso era el raíz de x más 8, que fue el que pusimos acá, el primer factor. Y lo mismo sucedía con el denominador, que era raíz cúbica de x menos 4.
donde queríamos eliminar esta raíz, pero vuelvo y repito, yo no la puedo eliminar así tan olímpicamente. Entonces tenía que pensar esto como en la diferencia de cubos, donde aquí tenía el a menos b, y entonces me vine para una factorización de diferencia de cubos, donde teníamos el a menos b, pero hacía falta este otro factor. Pero Por eso, para cancelar una raíz cúbica no se necesita estar elevado a la 3. si yo tengo, bueno, es que si yo tuviera, bueno, límite, cuando x tiende, bueno, no sé, a la raíz cúbica de x, así solito, así, usted coge y racionaliza eso, multiplicando simplemente esto por su conjugado, así, de una. ¿Cuál es el problema? Que aquí me lo daña este menos 8 y aquí me lo daña este menos 4. Y te voy a mostrar el por qué. Mira el por qué. Pongamos un casito sencillo antes de continuar. Lo voy a poner por aquí. Si yo tengo 1 sobre aquí, raíz de x. Yo esto lo puedo racionalizar muy fácil. Simplemente sería multiplicar por la raíz de x arriba y abajo, ¿cierto? Y ahí estaría eliminando la raíz en el denominador. ¿Por qué? Bueno, si hago la multiplicación de esto, recuerda que la multiplicación es directa, o sea, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces esto nos quedaría 1 por la raíz de x. Y abajo me quedaría raíz de x por raíz de x, que sería raíz de x al cuadrado. Ahí podríamos cancelar la raíz con el exponente y me quedaría solo x. Mira, aquí racionalicé. Aquí se desapareció la x, ¿cierto? Esa está bien. Pero, ¿qué pasa si aquí dice menos 1? Ya eso me lo cambia todo. Porque si yo multiplico, como tú lo has dicho, profe, multipliquemos solo por la raíz. Ah, bueno. Entonces vamos a hacerlo solo con la raíz. Raíz de x sobre raíz de x. Entonces, esto quedaría igual. En el numerador, bueno, quedaría 1 por raíz de x. Y en el denominador tendríamos, lo voy a escribir aquí entre paréntesis, raíz de x menos 1 por la raíz de x. Y para yo resolver esto aquí, me lo voy a acercar bastante para que lo note, tendría que aplicar una distributiva. Raíz de x por raíz de x, que eso me daría raíz de x al cuadrado menos raíz de x por 1. Eso me daría raíz de x, ¿cierto? Aquí cancelo raíz con exponente. Me queda la x sola. Pero entonces la pregunta está aquí. ¿Qué hago con esta raíz? Si eliminamos la raíz, que era lo que queríamos. O por el contrario, la raíz sigue existiendo. Sigue existiendo. Sigue existiendo, ya que aquí no puedo multiplicar solo por la raíz, porque entonces no voy a eliminar la indeterminación, no voy a eliminar esa raíz que tengo en el denominador. Eso es lo que quiero que quede claro. Por eso cuando yo tengo aquí, como en este caso, este otro valor, como lo fue el menos 8 y el menos 4, que me complicaron estas raíces, tengo que pensarlo como una diferencia de cuadrados para las raíces cuadradas o como una diferencia de cubos para la raíz cúbica. ¿Listo? Sí, No sé, señor. no sé si te quedó más claro. Oh, pues sí, obvio. Bueno, entonces, ya habíamos hecho aquí la multiplicación de estos dos paréntesis que señalaban rojo y que me daba el x menos 64. Ahora voy a hacer la multiplicación de estos dos que tengo señalados en azul, que es lo que voy a hacer acá. Entonces, esto sería igual. Y aquí dice que cuando yo multiplico este término o esta raíz cúbica de x menos 4 por este paréntesis grande, pues así como está en la expresión, me quedaría simplemente el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. El primer término al cubo sería raíz cúbica de x, ese es el primer término, ojo, elevado al cubo, menos
el segundo término, en este caso el segundo término es 4, también elevado al cubo. Y aquí entonces sucede justamente lo que estábamos hablando ahora. Hacerlo raíz con exponente, ¿cierto? Y me va a quedar entonces que esto es igual a x menos, y 4 al cubo sería multiplicar el 4 tres veces, 4 por 4 por 4. Eso nos da justamente 64. Entonces aquí, ya que tenemos esta solución de la multiplicación de estos dos paréntesis, entonces me la va a traer por acá. Esta multiplicación de estos dos paréntesis también me da x menos 64, que es justamente lo que yo estaba diciendo. La indeterminación debe estar en x menos 64. Y mire que ya lo logré en todos dos. La multiplicación de arriba de estos dos paréntesis me dio el x menos 64. Y la multiplicación abajo de estos dos paréntesis me dio el x menos 64. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Límite cuando x tiende a 64, lo vamos a poner aquí, límite cuando x tiende a 64 de, en el numerador, entonces tendríamos el x menos 64 que se multiplica con el paréntesis que nos quedó faltando, es decir, todo esto. Aquí. Este que era el de la racionalización del denominador, no lo tengo que desarrollar. Bien. Sobre la multiplicación de estos dos paréntesis, que era la racionalización de la raíz cúbica, también nos dio x menos 64 por el otro paréntesis, que en ese caso era esto, la raíz cuadrada de x más 8. Entonces, este va acá, sin resolver. Y entonces la indeterminación que era raíz cúbica, perdón, la indeterminación que era x menos 64, que tiende a 0, que es justamente los dos factores que me acaban de aparecer acá. Entonces, justamente eso es lo que voy a eliminar en este caso. X menos 64 con x menos 64 se elimina y ya de una podemos entonces entrar a evaluar. Se supone que ya eliminamos la indeterminación. Entonces, voy a coger toda esta expresión y la vamos a evaluar en la tendencia. Se supone que x tiende a 64. Entonces, voy a cambiar todas las x por 64. Esta x por 64, esta x por 64. Y lo mismo en el denominador. En el denominador vamos a evaluarlo en 64. Entonces aquí, esta x la cambiamos por 64. Observen, y vuelvo y lo repito, en todo el trabajo que hemos hecho, siempre escribo límite cuando x tiende a 64, en todas. En la única parte donde no lo escribo es cuando yo ya cambio las x por lo que tiende x, que en ese caso era el 64. Bien, entonces, esto va a ser igual. Y empecemos aquí. La raíz cúbica de 64 es 4, que quedaría elevada a la 2, más 4 por la raíz cúbica de 64, que ya lo dije es 4, más 16, sobre la raíz cuadrada de 64 es 8, más el 8 que tenemos acá. Y entonces esto va a ser igual. Aquí tenemos 4 elevado a la 2, que es 16, más 4 por 4, que también nos da 16, más el último 16 que teníamos acá, 16, sobre 8 más 8, que nos da 16. Y aquí justamente sucede lo que yo les he dicho. Cuando usted resuelve una indeterminación, al final, después de hacer toda la evaluación, todos los valores le empiezan a dar iguales. Es justamente lo que estábamos diciendo desde el principio. Bueno, voy a hacer esta solución aplicando factorización.
Aquí el 16 está 3 veces, o sea que podemos escribirlo como 16 por 3 sobre 16. Recuerden que una suma sucesiva es un producto. 16 más 16 más 16 es el 16 tres veces. Por eso lo escribo como 16 por 3 sobre 16, donde aquí podemos cancelar el 16 con el 16 y entonces esto nos da como resultado simplemente 3. ¿Dudas? Para resolverlas de una vez. ¿Quién tiene dudas? ¿O algún comentario para hacer? Que esto es todo más fácil de entender que el anterior. Claro, es que el anterior tenía hasta fracciones. El anterior tenía fracciones. De pronto por eso se hacía un poquito más complejo. Pero bueno, precisamente por eso lo trajo, como para irnos adecuando, acostumbrando a este tipo de límites. Y si me lo permiten, y con el perdón de ustedes, como decía mi papá, o como dice porque ahorita no se ha muerto, como dice mi papá, a lo duro se le hace duro. Tomás, me ibas a decir algo. Tomás, me iba a decir algo. Ya. No, ok, Jorge, te escucho. Eso, pues, usted no pilla, usted no ve que ahí, usted como que cuando cuando resuelve las tres multiplicaciones, ¿cierto? Ahí al ladito donde tienen el mouse. Aquí. Sí, porque eso después termina en, o sea, el de arriba sí lo entiendo, de x menos 64, pero el de abajo no. El de abajo no. Bueno, te lo voy a hacer aquí. Mira, tenemos el a menos b. Y aquí tenemos a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto es un caso de factorización, de productos notables, perdón. Si usted quiere, lo puede hacer aplicando distributiva. A por a cuadrado, a por ab y a por b2. Y por otra parte tendríamos que hacer b por a2, b por ab y b por b2. Entonces esto nos iría a quedar de la siguiente manera. A por a cuadrado nos da a cubo. Después sigue a por ab, que nos daría más a2b, así, a por ab, más a por b2, que nos daría ab2, así. Después viene con menos b por a2 nos daría menos a2b. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Después viene menos b por ab, que eso nos daría menos ab cuadrado. Y el último, menos b por b2, que nos daría menos b cubo. Y entonces aquí sucede algo muy interesante, y es que hay una cantidad de cosas que se van a cancelar. Observa, aquí tenemos A2B, aquí también A2B, pero uno está positivo y el otro está negativo, o sea que se pueden cancelar. Y también tenemos... Lo mismo con AB2, ¿no? Exactamente, tenemos AB2 y tenemos AB2, uno positivo y otro negativo, entonces los podemos cancelar. ¿Y qué nos quedó? A cubo menos B cubo. Entonces, cuando yo tengo a menos b por este paréntesis grande, así como lo tengo escrito, eso es la factorización justamente de una diferencia de cubos. Por eso aquí, en este, me quedaba simplemente el primer término al cubo, o sea, raíz cúbica de x al cubo, que por eso me quedaba x, y el segundo término al cubo, es decir, 4 al cubo, que por eso nos da 64. Pues aplicando esto mismo que acabamos de hacer a esa expresión. Yo creo que es mucho más fácil verlo con AB que verlo con esas raíces ahí metidas. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Listo. Qué pena lo tapado. Tranquilos, chicos, no se preocupen. Bueno, muchachos, ya entonces
dejamos aquí esto finalizado. No sé si de pronto alguien tiene que hacer algún comentario o tiene alguna duda adicional que hacer, algo que comentar. O todo muy bien. Todo bien. Todo Bien. bien. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por asistir y nada, quedamos pendientes entonces de la actividad para esta semana donde evaluemos el tema de límites indeterminados. ¿Listo? Ujú. Muchas Ahí gracias sea. a todos. Ya enseguida les mando el video y el documento generado. ¿Listo? Dale, sea. Dile Feliz- gracias. Gracias a ustedes por asistir. Feliz día.